vamos a empezar con esta idea, este reto de todos los años, 31 videos en 31 días, una historia cada día y espero que les guste. Bienvenidos. 20 de agosto. Francisco despierta este día y sabe que será un día extraño. En cuanto al estado anímico, por lo menos. Se siente lleno, pero lleno de un cercano y posible vacío. Las nubes pueblan los cielos, sin embargo, se descubrirá una tarde azul. Parece una mañana normal. Él está tranquilo. Una mañana perfecta para sumergirse en recuerdos mientras va en el transporte. ¿Nostalgia? No. Él quería esquivar esa palabra. Un día como este, la desgracia había nacido, volviéndose lo que era ahora, un recuerdo degradante, desalentador. Quizá ella había nacido en un hospital de aquel extraño y lejano país, con aquel maldito acento dulce en una sala blanca. ¿Cómo habrá sido su nacimiento? ¿Habrían tronado los cielos en tempestad? Y una vez salida del vientre, la habían nombrado Nicole, recordaba Francisco con desagrado, un nombre que entre remembranzas gratas también traía desabridos momentos, sentimientos de lo que alguna vez pudo haber sido diferente o mejor. El 20 de agosto, un día odiado y esperado, pero ahora su ánimo se conservaba bien, en lo que llevaba del día al menos. Podía empeorar, podía volverse más vulnerable, pero se decidía a mantenerse como estaba. No quería que éste le resultara un día amargo. Pasaba el tiempo, generaba desagrado mencionar y recurrir al nombre que odiaba, pero este era su nombre y la única forma de conocerla ante la amargura de Francisco por un amorío que no resultó, un amorío que tiñó grises sus días. En el transcurso de los años, Nicole se convirtió en una bella flor, aquella que estaba tan solo a instantes de florecer en una mujer y sin embargo seguía conservando toda la plenitud de la juventud. Nicole era una chica hermosa de Panamá. Su acento era reconocible. Francisco se había acostumbrado a escuchar su voz. En incontables historias que quedaban como memorias, la tenía clavada. Tenía unos hermosos hombros descubiertos, un cabello claro por el sol, castaño, desordenado, cayendo sobre esos hombros, y unos gruesos labios que hacían no poder contener el deseo de besarla. Además, unos marcados ojos, sinceros, profundos, dolidos y en instantes desleales, pero que nunca parecían temerosos. Llegó el 20 de agosto, su cumpleaños. En sus dulces 17 años. Estaban bajo techo, pero se contemplaba el exterior. Ella permanecía sentada y era el centro de atención. Llegó el pastel entonces. Se sentía hasta tímida. Luego del característico «¡Feliz cumpleaños, Nicole!», apagó las velas avergonzada y formuló su secreto deseo. Pero entonces, algo la frenó. ¿Por qué me detengo en un momento como este?, se preguntó, con las solitarias velas apagadas ante ella y con sus familiares contemplándolas. De pronto se mostró dudosa y sin querer estuvo más tiempo de lo que se percató observando la cubierta blanca del pastel. Entonces, inesperadamente, se le vino a la mente el rostro de Francisco, un lejano recuerdo, y se desesperó. Se mostró intranquila e inquieta. Después de tanto tiempo en que creyó haber olvidado, volvía a aquel recuerdo, y observaba, y no podía sacarlo de su mente. Tomó conciencia por unos segundos y todos la observaron extrañados. Le faltaba pedir su deseo. Entonces pensó apuradamente. Tenía un deseo, pero se sentiría culpable, e inconscientemente pronunció sin hablar: «Desearía que Francisco estuviera aquí esta noche conmigo». Y entonces sintió gran amargura y se quedó observando el pastel distraída. Lo quitaron, todos atentos a su rostro de desconcierto.
Llegó el anochecer, luego de un tranquilo atardecer que había sido el cumpleaños. En general había estado bastante bien. Compartió mucho con sus amigos porque era bastante sociable, cosa que a Francisco siempre le generó celos. Sin embargo, ella el día entero no había podido sacarse la amargura y difícilmente había podido disimularla. No podía distraerse del recuerdo de Francisco que permanecía constante en su mente. Una época de ternura que volvía a imaginar y a vivir una y otra vez. Entonces, tras el anochecer, volvió a escuchar el deseo en un lugar distante de su mente. Y entonces se durmió. Cayó tendida sobre su cama con fuerzas agotadas. Las horas pasaban rápido. Su cumpleaños se había pasado rápido. A Francisco, desde algún lugar, se le partía el corazón y ya no quería sentir más eso. Quería detenerlo, quería ponerle fin. En la noche, Nicole entreabrió los ojos, cansada, débilmente. Toda su figura de bien formadas curvas estaba estirada sobre la cama. Rato atrás se acostó dejando las gruesas frazadas a sus pies y había estado sobre el colchón destapada, desganada, con deseos de que el sueño la venciera. Sin embargo, cuando entreabrió los ojos observó una silueta un tanto borrosa, esperando en la puerta. Se desconcertó. Pensó que no estaba despierta del todo. La silueta llegó a su lado. Relucía como un color blanco y pálido, cansado a la vista. Como Nicole observó que la silueta se le aproximaba, puso los pies sobre el suelo y se levantó. Caminó media dormida hasta la otra puerta y se dispuso a abandonar la habitación, pero la silueta la seguía, aunque cuando Nicole se adentró más en un pasillo, ésta desapareció sin dejar rastro alguno. Nicole caminaba sin rumbo, recorría su casa intentando despertar. Pensó en ir a remojarse el rostro lavado, pero tenía que cruzar más pasillos para llegar al baño. De pronto, se detuvo al sentir algo que caminaba cerca de sus descalzos pies. Era una tarántula inmensa y negra, del tamaño de 2 manos juntas, y hasta más grande y peluda que quería comenzar a subir por sus pies. Nicole la pateó y tomó distancia. Se detuvo más calmada, pero entonces escuchó una voz. ¿Le temes? Parecía volverse misteriosamente reconocible, escasamente, pero creía reconocerla. Volteó con algo de temor y extrañada. Al final del pasillo, frente a una ventana, esperaba a alguien. Los bordes de su figura se marcaban con el exterior de noche. Nicole reconoció enseguida aquella mirada y se estremeció. Pero ese alguien llevaba una especie de paño negro que le cubría lo demás del rostro. Era Francisco y tenía un aspecto más siniestro, confiado. Tenía ojeras marcadas y sus ojos parecían desgastados, como si le faltaran muchas horas de sueño o estuviera sediento de venganza. «¿Francisco? ¿Qué haces aquí?», titubeó Nicole, presa del espanto. «Nada importante. Vine a verte», respondió Francisco, y se le marcó una mirada de maldad. Descendió del marco de la ventana y caminó hacia ella con sutileza, con gracia y confianza. Estuvo frente a su rostro y sintió un asustado respirar y la trémula sensación de ella. Levantó la mano y acarició los pómulos ruborizados de ella con suavidad y la sintió temblar. Le reconfortaba sentir aquella atemorizada calidez. Nicole no cesaba de temblar y lentamente fue retrocediendo. Aferrada a la mano de Francisco, había una cuchilla cuya hoja relucía a la luz de la luna. A estas instancias, Nicole solo se pudo retirar hasta que logró perderlo. Avanzó por un pasillo de su casa profundamente oscuro, aunque mientras lo hacía Francisco volvía a aparecer una y otra vez sobre los marcos de la ventana, con la luna impecable y la misteriosa noche de fondo. Entonces ella corría, escapaba, se comenzó a sentir agobiada y se detuvo. Pensó y pensó. Cómo Francisco en una tarde había llegado desde una tierra lejana,
su país hasta el de ella, esa noche. ¿Cómo habría podido hacerlo? A menos que fuera un sueño, una ilusión o una pesadilla. Nicole solo quería volver a vivir la realidad, pero ¿qué tal si esta era la realidad? Ansiaba vehementemente despertar de esta pesadilla. Llegó hasta unos escalones tan sombríos y gruesos que parecían abismales. Toda su casa estaba a oscuras. Ya era más de la medianoche. Ya había pasado su cumpleaños. Descendió por la vieja polvorienta escalera, sintiendo sus anchos escalones crujir. Francisco se aparecía de marco en marco a la luz de la noche, pero entonces no volvió a aparecer más. Nicole caminó hasta llegar al vestíbulo. Allí estuvo en pie, frente al gran cristal, y observó la luna en su esplendor. Suspiró nostálgica, y supo que la noche ya estaba muy avanzada. Allí estuvo, recibiendo la luz. Los bordes de su silueta iluminaban en la blancura. Entonces, otra cosa también relució intensamente, afilada. Francisco apareció detrás de ella con el cuchillo en mano. Nicole se espantó, pero no alcanzó a voltear. Era demasiado tarde. La cuchilla estaba atravesándola y salía por su vientre, manchado en sangre nueva. El terror y el asombro se dibujaron en el rostro inmóvil de Nicole. Francisco, tras haberla herido, la recibió en sus brazos para no dejarla caer mientras acariciaba sus cabellos. Siempre hubo una parte de mi ser que anhelaba este momento, ¿sabes?, dijo Francisco teniéndola entre sus brazos, acariciándola con ternura. Siempre quise poner fin a este amorío que fue tan trágico para mí. Ahora te he matado, me llevé tu vida, pero fue lo mejor que pude haber hecho para darle tranquilidad y sosiego a mi conciencia. Los días sin ti me estaban torturando, terminaban conmigo. Tuve que arrastrarte. Tu frialdad siempre se llevó mis fuerzas. Apenas tuviste un rastro de compasión, pero ahora yo me he decidido y he terminado todo finalmente. En este día, en tu cumpleaños, te mueres y yo vuelvo a ser el mismo y puedo comenzar a vivir. El rostro pasmado de Nicole se mantenía igual. Francisco todavía la tenía entre sus brazos y así seguiría hasta pasar la noche. El cuchillo había cumplido su cometido y ahora estaba manchado de sangre, pero limpio de culpa. Una conciencia tranquila. El rostro de terror de Nicole no se desvanecería con nada, y era alumbrada por la luz de la impecable luna. La noche continuaba. La visita ya había sido hecha. Ahora solo podía quedar la lástima de haberse destruido. Los anhelos se ahogaron, y con el tiempo, quizás, algo más llegaría. Y esto fue todo. Espero que puedan descansar bien. Bye bye.